comenzaron a excusarse. Mira, hermanos, cuántas veces, hermanos, quizás alguien ha rechazado la invitación que usted le ha hecho, hermano, a la iglesia, hermanos. Muchas veces las personas quizás están más ocupadas, hermanos, en los oficios, hermanos, en los oficios diarios, hermanos, que ir un rato, hermanos, a darle gracias a Dios por la vida que Él nos da. Quizás usted ha invitado a alguien, hermanos, y siempre se ha excusado, hermanos. Le ha dicho que él tiene algo más importante que hacer, hermanos, pero sabemos que su palabra, hermanos, aquí Jesús está hablando, hermanos, a través de una parábola, hermanos, para que entendiera, hermanos, que la invitación que él estaba haciendo, hermanos, era una invitación especial, hermanos. Era una invitación que era para llegar, hermanos, a una boda. Dice su palabra aquí, dice, entonces Jesús dijo a un hombre, hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Mire, hermanos, esos 3 hombres, hermanos, que fueron convidados, hermanos, cada quien, hermanos, se excusó, tenía algo que hacer, hermanos. Pero, hermanos, nosotros en que los invite, hermanos, a escuchar palabra de Dios, en que los invite, hermanos, a una iglesia, hermanos, tenemos que hacer ese tiempo, quizás, hermanos, ¿para qué, hermanos? Para darle gracias a Dios por lo que Dios hace en nuestra vida, hermanos, para buscar de Dios, hermanos. Quizás nosotros en otro tiempo, hermanos, éramos como estos hombres, hermanos. Cuando algún hermano los invitaba, nosotros decíamos, hermanos, tenemos que ir a hacer tal cosa, hermanos. Sí, amén. Tengo que ir a trabajar, hermanos. Tengo que ir a preparar algo, hermanos. Pero que, hermanos, eso es pasajero, hermanos. Pero la palabra de Dios, el reino que Dios quiere para nuestra vida, hermanos, eso no es pasajero, es para toda la eternidad, hermanos. Amén, así es. Y su palabra aquí, hermanos, que estos hombres, cada uno se excusaba, hermanos. Dice que el primero, hermanos, dice que dijo, hermanos, que tenía, hermanos, una hacienda, hermanos, y tenía que ir a ver, hermanos, tenía que ir a ver esa hacienda, hermanos. Aquí está hablando de unos hombres, hermanos, en esta parábola no eran unos hombres pobres, hermanos, quizás eran unos hombres que tenían dinero, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque alguien que tenga una hacienda, hermanos, es alguien que tiene dinero, alguien rico, hermanos. Y el otro dijo, hermanos, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te veo que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Mire, hermanos, nadie tenía tiempo, hermanos, para las cosas de Dios, hermanos. Nadie tenía tiempo para buscar de Dios, hermanos. Pero el propósito de Dios, hermanos, es llamar a aquellas personas, hermanos, que aún están, hermanos, lejos de los caminos de Dios. Ese es el propósito de Dios, hermanos, que aquellas personas puedan venir, hermanos, y gustar de esa gran cena del Señor, hermanos, y gustar de esa gran boda de Dios, hermanos, y gustar de lo que Dios tiene preparado para cada una de nuestras vidas, hermanos. Dios hoy en día, hermanos, está llamando, hermanos, a muchas personas, hermanos, así, hermanos, como en esta parábola, hermanos. Dios, hermanos, aquí dice su palabra, dice, en el versículo 21 dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ven pronto por las plazas y calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Mire, hermanos, dice su palabra aquí, hermanos, que aquel padre de familia, hermanos, cuando vio, hermanos, que no quisieron venir aquellos convidados, aquellos convidados a la boda, hermanos, mandó otra vez al siervo, hermanos, a que fuera a buscar, hermanos, a los cojos, hermanos, a los pobres, a los mancos, a los ciegos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay personas más necesitadas, hermanos, de este evangelio. Hay personas que sí necesitan de verdad, hermanos, que se les hable una palabra, hermanos. Amén. Hay personas que solo están esperando que uno llegue a la casa, hermanos, a tocarle, a llevar una palabra de aliento, hermanos. Sí, amén. Y a decir, hermanos, que hay un Dios que los ama, hermanos. Que hay un Dios que dio su vida por él, hermanos. Que hay un Dios que se entregó en aquella cruz del Calvario, hermanos. Hay muchas personas, hermanos, que están esperando que uno llegue, hermanos, pero muchas veces uno, hermanos, como que retrocede, hermanos, como que no tiene esa valentía, hermanos, de ir a tocar puertas, hermanos, o de ir a evangelizar, hermanos. Amén, así es. Pero su palabra aquí, hermanos, los invita a nosotros, hermanos, como siervos de Dios, hermanos, que vayamos a esos lugares, hermanos, que vayamos a esas plazas, hermanos, donde allá está tirado el puño de gente, hermanos, drogadicta, hermanos, donde está, hermanos, tirada aquellas personas, hermanos, que están perdidos en los vicios, hermanos. Dios ahora, hoy en día, los invita, hermanos, que nosotros llevemos esta palabra allá, hermanos,
que nosotros salgamos a predicar este evangelio, hermanos. Sí, Dice así su es. palabra aquí, hermanos, que aquellos hermanos que aquí habían convidado, hermanos, nadie quiso ser atento, hermanos, a ese llamado, hermanos, pero que, hermanos, envió, hermanos, mejor a aquellos, hermanos, aquellos que sí necesitan de Dios, hermanos, a los cojos, dice, a los ciegos, hermanos, a los pobres, hermanos. Dice su palabra aquí, dice: entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ven pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Miren, hermanos, aquí envió, hermanos, a buscar a aquellas personas que sí necesitan de Dios, hermanos. Amén. Aquellas personas que están perdidas, hermanos, pero necesitan que alguien les hable, hermanos, que alguien lleve esta palabra, hermanos. Y si nosotros no lo hacemos, hermanos, ¿quién va a ser, hermanos, que lleve esta palabra, hermanos? Dios, hermanos, no puede enviar un ángel, hermanos, de los que Él tiene allá, hermanos, a predicarle a la humanidad, hermanos, sino que para eso lo ha dejado nosotros, hermanos. Para eso Él ha levantado, hermanos, predicadores, para eso Él ha levantado evangelistas, hermanos, para que lleven esta palabra más allá, hermanos. Cuando, hermanos, cuando Jesús, hermanos, empezó, hermanos, a llamar, hermanos, personas para, hermanos, a los apóstoles, hermanos. Quizás estos apóstoles, hermanos, no estaban de balde, hermanos, no tenían su tiempo libre, hermanos. Ellos estaban ocupados cada quien en sus haceres, hermanos. Pero que, hermanos, y su palabra aquí, hermanos, que ellos lo dejaron todo, hermanos, por perseguir a Jesús, hermanos. Unos eran cobradores de impuestos, hermanos, otros eran pescadores, pero hermanos, el propósito de Dios era, hermanos, llamar a aquel, hermanos, que no está de balde, hermanos, pero está ocupado, pero de su palabra aquí, hermanos, que tiene que dejar todo, hermanos, para venir a Él, hermanos. Dice su palabra en el Evangelio de San Mateo, dice, hermanos, que quiere venir de en pos de Él, dice que tiene que tomar su cruz y seguirlo, hermanos. Sí, amén. Tiene que llevar esa cruz que es el Evangelio, Así hermanos. es. Su palabra dice aquí, dice en el versículo 23, dice: y dijo el Señor al siervo: ven por los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Mire, hermanos, Dios quiere, hermanos, que se llene la casa de Él, hermanos, que nosotros, hermanos, llevemos esta palabra más allá, hermanos, y esforcemos a aquellas personas, hermanos, a poder de esta bendición también, hermanos, no salvarlo solo nosotros, hermanos, no quizás no llevar esta bendición solo nosotros, hermanos, sino que también llevársela al vecino, hermanos, llevársela al amigo, hermanos, llevársela a aquellas personas que necesitan, dice su palabra aquí, en el versículo 24 dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Mire, hermano, qué triste, hermanos, el ver, hermanos, que él, hermanos, hace una invitación hoy en día, hermanos, y no quieren atender ese llamado, hermanos, el llamado de Dios, hermanos, de poder estar, hermanos, en esa cena con el Señor, hermanos, de poder tener, hermanos, ese privilegio de poder estar ahí, hermanos. Dice su palabra aquí, dice: dijo al Señor al siervo: ven por los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Mire, hermanos, Dios quiere, hermanos, que esa casa se llene, hermanos, esa casa se llene, hermanos, de las personas, hermanos, que han sido llamadas, hermanos, a poder, hermanos, estar en esa gran cena del Señor, hermanos. Así Dios en esta noche, hermanos, los viene hablando, hermanos, a través de esta parábola, para que, hermanos, para que nosotros vayamos, hermanos, y prediquemos este evangelio. Amén. A todas las personas, hermanos. Y sabemos, hermanos, que es su palabra aquí en el versículo 15 dice, hermanos: